esta clase también va a ser, va a ser grabada, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Así que le doy los buenos días y la bienvenida a aquellos que se están aviniendo al grupo. Bien, después, profe, me vas a pasar los presentes, ¿no? Sí, no te hagas drama, yo voy a tomar asistencia ahora y después me voy porque tengo otras clases más de otros cursos yo. Bueno, ¿me pasás los presentes, pues? Sí, bueno, te hagas drama. Porque yo voy a Dale. agrandar la pantalla. Sí. Ok, gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a pegar un repasito sobre la clase 1, 2 y 3, ¿sí? Yo después le voy a pasar al preceptor un link de una clase que tuve allá por mayo, con otro quinto de estática y resistencia, para que se las pase a ustedes porque está en YouTube, para que ustedes vean más o menos la aplicación de lo que vamos a repasar rápidamente, y para retomar de ahí. ¿Sí? Vamos a ver después si se puede, vamos a tener todas las clases posibles, ¿sí? Para ir viendo de a poco, no mucho en una clase porque no se digiere bien, ¿sí? Así que yo con ustedes nunca tuve una clase virtual, ¿no? No. Bien. No. Bueno, con otros quintos he tenido, así que ahí van a ver, por ejemplo, con quinto segunda. Bueno, básicamente, así a modo de repaso, que lo han visto en física también, o lo están viendo en física, es que esta materia, como ya lo indica, ¿sí? Se llama estática y resistencia de los materiales. Tiene dos partes. La estática se refiere a los cuerpos que están, digamos, que están en equilibrio, que están en cero, ¿sí? Equilibrio es igual a cero en estática. Y trata sobre, la primera parte, sobre las fuerzas exteriores, ¿sí? Que actúan sobre un cuerpo. Un cuerpo, para trasladarlo a la especialidad que hemos elegido, que es construcciones, un cuerpo puede ser un edificio, una vivienda, una viga, una columna, cualquier cuerpo, sea macro, grande o micro, chico, ¿sí? O sea, podemos, con estos principios nosotros vamos después a entrar al cálculo de estructura. Entonces, vamos a estudiar primero las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y esa es la estática. Y la resistencia de materiales, nos vamos a entrar dentro del cuerpo, ¿sí? Ya sea una viga, una columna, una base, y vamos a ver qué pasa, cómo se deforma, ¿sí? Ese cuerpo dentro, qué deformaciones sufre, y nos vamos a anticipar cómo podría, por ejemplo, romper una viga al corte. Y calculado eso, vamos a contrarrestar eso mediante el cálculo de esa viga para que no colapse y para que el edificio se mantenga en pie. Entonces, de eso se trata la estática y resistencia de materiales, ¿sí? Para representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, supongamos la nieve, o el sismo, ¿sí? O el viento, todo eso se representa mediante fuerzas. Y en estática
lo lindo de la estática es que nosotros vamos a llegar a calcular en esta primera parte, ¿sí?, las fuerzas que se solicitan, mediante, podemos hacerlo gráficamente o analíticamente. Para hacerlo gráficamente, nosotros, ustedes vienen viendo, ¿sí?, en primero, segundo, tercero y ahora cuarto, han visto una materia que se llama física, ¿sí? Y esta es una parte de la física, la estática, una parte de la física. Entonces, vamos a tomar esos conocimientos, como han visto en la clase 1, 2 y 3 y ahora 4, que hace uso, por ejemplo, de la trigonometría, ¿sí? Hace uso de los vectores, hace uso de Pitágoras, ¿no? ¿Por qué? Porque la estática, en la parte gráfica, retomamos de la física, porque la estática es una parte de la física, este par de ejes que están a 90 grados, ¿sí? Los ejes X, que hacia la derecha, este es el punto de origen, es positivo, hacia la izquierda es negativo, y esta vertical que llamamos Y, que desde el origen hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Por ejemplo, en los ejercicios se les ha planteado qué es lo que es una fuerza, cómo se representa gráficamente una fuerza. Una fuerza se representa por una magnitud, esta flechita que es un sentido, y esto es una recta de acción, ¿sí? Yo puedo llamarle F1, fuerza 1, y voy a expresar esa fuerza, por ejemplo, en toneladas, 10 toneladas. Entonces, voy a dibujarla, ¿sí? ¿Y cómo voy a dibujarla? Voy a dibujarla haciendo uso de una escala de fuerza, ¿sí? Una escala de fuerza, donde en el denominador yo voy a decir cuántos centímetros me va a representar 10 toneladas. Como yo tengo un espacio papel muy grande, que es el pizarrón, ustedes tienen un espacio papel que es su hoja, ¿sí? Vamos a ver que esta fuerza me pueda entrar en mi espacio papel. Entonces lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, yo voy a decir que mi espacio papel, que es 10 veces más grande que el de ustedes, yo voy a decir que 10 centímetros me va a representar, por ejemplo, 10 toneladas. 10 toneladas. O puedo decir que 1 centímetro me va a representar 1 tonelada. 1 tonelada. Entonces, cuando yo vaya a dibujar en mi espacio papel, yo digo, bueno, 1 centímetro me representa 1 tonelada, acá tengo 10 toneladas, ¿cuántos centímetros tengo que tener? 10. 10 centímetros, muy bien. Entonces, fíjense, yo acá mido 10 centímetros, acá es. O sea que en escala, esto sería gráficamente representado 10 toneladas, ¿sí? Así que esto es muy importante, el uso
de la escala de fuerza, y muy importante tener en claro los componentes, o qué compone una fuerza. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí o no? Sí. Cualquier cosa, ustedes abren el micrófono y me hacen parar y volvemos a explicar de vuelta. ¿Ok? Bien. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es los ángulos, ¿sí? Los ángulos. Entonces, siempre vamos a referenciar todo en el eje X, ¿sí? En el eje X. Entonces, por ahí hay preguntas que le han hecho a ustedes y que yo he visto algunas respuestas que las que he visto están mal o están con una respuesta a medias. Es la estática, cuando vamos a analizar un sistema de fuerzas, ¿sí? Que esa palabra sistema ustedes la tienen incorporada por tecnología, ¿sí? El sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para lograr un objetivo. Bueno, en estática nosotros vamos a estudiar un sistema de fuerzas, porque en un edificio, por ejemplo, va a tener el peso propio, ¿sí? Del edificio. Esa es una fuerza, que es lo que le dan en la clase 3, a ustedes le ponen, le hacen este dibujito, ¿no es cierto? Les hacen una, a ver, nos vamos a venir por acá. Les colocan una vivienda así, ¿sí? Y acá hay una fuerza, esa fuerza se transmite acá, y esta fuerza, ¿no es cierto? Bueno, este es un sistema de fuerza, ¿sí? Pero acá yo le agregaría así, que es la fuerza del viento, la fuerza del sismo, ¿sí? El peso propio, la fuerza de la nieve puede ser esta. Entonces, fíjense, no vamos a analizar, ahora estamos comenzando con una fuerza, pero cuando analicemos un edificio o cuando analicemos una viga, supónganse, siempre hay más de una fuerza, ¿sí? Es muy raro que haya una fuerza. Se da el caso, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, siempre vamos a hablar de sistemas de fuerza, ¿sí? Que es un conjunto, podríamos trasladar esa definición que ustedes han visto en tecnología, que el sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas que se relacionan entre sí y que acá la resumen con, le contraponen una fuerza así, y esta fuerza que se contrapone es la equilibrante, esta sería la resultante de todas estas fuerzas, y la equilibrante y la resultante es una misma fuerza, la intensidad es la misma, pero con sentido contrario, como bien responden algunos en el ejercicio allí. ¿Sí? Entonces, si esto vale 100 toneladas, ¿esto cuánto tiene que valer? Es equilibrante. 100. 100. 100. Entonces acá, ¿cuánto es? Más 100 menos 100, 0. Entonces quiere decir que este edificio o esta parte del edificio está en equilibrio. Estabilizado. ¿Sí? Está equilibrado. ¿Sí? Estáticamente está estable. Bien. Lo que nosotros hacemos, o para qué es esta materia, es justamente para analizar las diferentes fuerzas y para que mi edificio no se hunda, porque imagínense si esto tiene que ver con la fundación del edificio y con la mecánica del suelo. Si esto no resiste el peso o la resultante, ¿qué va a pasar con el edificio? Se derrumbará. Se va a hundir, ¿sí? Se va a hundir o se va a inclinar, ¿sí? Como la torre de Pisa. ¿Vieron esa famosa torre de Pisa que hay en Italia? Está inclinada. ¿Por qué?
Y porque esto no se cumple, ¿sí? Dicen que es por problema del suelo, porque para eso también ustedes tienen no sé si alcanzaron a ir al laboratorio de suelos. Allí se estudian los tipos de suelo, porque también tiene que ver, el suelo es una parte de la fundación. De acuerdo a qué tipo de suelo, yo voy a hacer la fundación de mi edificio, ¿sí? Si es un suelo un poco estable, entonces haré una platea. Si es más resistente, haré bases aisladas o zapata corridas, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de fundaciones, ¿sí? Pero ese es otro tema, pero también es parte de esto porque tiene que ver con la estática del edificio, ¿sí? Estática quiere decir equilibrio. Nosotros tenemos que dejar equilibrado, digamos, antes de ejecutar el edificio, tenemos que hacer este análisis y hacer el cálculo para que no se me venga abajo, no colapse. ¿Ok? A eso apunta esta materia. Bien, pero vamos a volver entonces acá. Bien, la estática, ¿sí? Lo que va a tomar también va a ser la descomposición de estas fuerzas, por ejemplo, ¿sí? Esta fuerza yo la tengo, supóngase, la voy a medir acá. Está a 40 grados, ¿sí? Alfa es igual a 40 grados. Entonces, siempre que yo tenga una fuerza a un determinado ángulo en la estática, tengo que proyectar, ¿sí? Esta fuerza, lo vamos a hacer más acá, vamos a hacer saliendo acá. Ahí. Profe, Sí. ¿puede ser a cualquier ángulo? ¿A cualquier grado? ¿O sí o sí tenemos que tener uno? No, este es un ejemplo. Yo puedo tener fuerza 1 10 toneladas, fuerza 2 acá, igual 20 toneladas, suponete. ¿A qué ángulo va a estar de acá? Siempre tengo que referenciarlo a X. ¿Cuánto es esto? 90. 90 grados. Alfa 2, F2, igual 90 grados. Puedo tener otra fuerza acá, ¿sí? Que sea F3, igual 25 toneladas. Y tener acá alfa a 30 grados. Puedo tener acá F4. ¿Cuántos grados hay? Siempre con respecto a X. 180. No, con respecto a esto No. ahí. En menos 90 grados. 90 grados, ¿sí? O acá, ¿sí? Vamos a poner este F5. Acá, a 45 grados. Y este será F4 igual a 30 toneladas. Bueno, deberé Sí. ajustar la escala. Pero bien, puedo tener esto, ¿sí? Este sistema de fuerzas. Este sistema de fuerzas ¿qué condición tienen acá? ¿Sí? Que ahí habla también los apuntes. Habla del sistema de fuerzas concurrentes. Disculpen. Habla del sistema de fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque concurren a un punto o pasan por un punto todas. Ajá. Concurrentes. Concurren por un punto, pasan por un punto.
Después hay sistemas de fuerzas no concurrentes, ¿sí? Que lo vamos a ver en otra clase. Pero este es un sistema de fuerza. Puede tener mucho más fuerzas, o puede tener 3 fuerzas, o 2 fuerzas, o 3 fuerzas, ¿sí? Todas estas fuerzas que están, digamos, con un sentido, ¿sí? Con un ángulo, yo tengo que resolverlas porque al tener un sistema de fuerzas, ¿sí? Yo lo comparo a los polinomios que ustedes hacen en matemática, tratan de ¿qué? De resumirlo, ¿sí? En una ecuación. Bueno, acá lo mismo. Acá todo este sistema de fuerza, sea concurrente o no concurrentes en un punto, yo lo tengo que resumir en una sola fuerza, que ¿cómo se va a llamar? Que habla las clases ahí. ¿Cómo se llama? Esa única fuerza que me representa todo este sistema de fuerza. Sistema concurrente. Cuando yo tengo un sistema de fuerzas y la voy a resolver para hallar ¿qué? Para que el cuerpo quede estático. Claro. ¿Qué tengo que buscar en este sistema de fuerzas? La resultante. ¿Alguien dijo alguna qué? Acaban de decir la resultante. resultante. Una resultante, muy bien. Una resultante. Voy a enchufar la luz porque se me está apagando la... Ahí está. Bien. Una resultante, ¿sí? O sea, cuando ven un montón de fuerzas concurrentes o no concurrentes a un punto o no concurrentes, ustedes tienen que saber que tienen que buscar una resultante, ¿sí? Que me va a resumir toda esta fuerza, porque no es lo mismo resolver 5 fuerzas con diferentes ángulos que resolver una fuerza, ¿sí? Entonces, todo este sistema de fuerza, yo las voy a reemplazar por una fuerza, ¿sí? Y ese caminito de buscar la resultante, lo voy a hacer a través de un método gráfico y un método analítico, ¿sí? Un método gráfico y un método analítico. Para eso tengo que manejar un poquito la mecánica de la trigonometría, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a aislar esta fuerza, ¿sí? Antes de meternos en un sistema más complejo, que es el que lo resuelvo ahí en el ejercicio que está colgado en YouTube, ¿sí? Que fue el práctico número 1 que yo le di a los alumnos. O sea, es independiente de esto. Con esto ustedes vayan viendo y vayan preguntando algunas dudas. Por ejemplo, en la actividad 3, acá dice que es una resultante, ¿sí? ¿Tienen en claro que es una resultante o no? ¿Qué es lo que es la resultante entonces? La suma de todas las fuerzas. ¿El sistema de todas las fuerzas? Bueno, podemos agregar la suma algebraica, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá está en un cuadrante positivo, acá en un cuadrante negativo, ¿sí? Entonces, la suma algebraica, la resultante, es igual a la suma algebraica de las fuerzas, su I. Ahí vamos viendo esto que lo vamos a ampliar después. La resultante es igual a la suma algebraica. Algebraica, ¿qué quiere decir? Que va a haber fuerzas con signo positivo y fuerzas con signos negativos,
Por ejemplo, me va a quedar más F1, menos F2, más F3, así. Al final me va a dar una resultante con X tonelada. ¿Ok? Alguien me está preguntando por chat. Los dejo, chicos, nos vemos a las 9 p.m. en lengua, dice el preceptor. Sí, es que a las 9:05 tenemos práctica de lenguaje. A las 9:05, bien. Bien, entonces, la respuesta 1, que es una resultante, ya la tienen. 2. Nombren los métodos que existen para hallarlas y explíquelos. ¿Cuántos métodos hay para hallar la resultante? El gráfico y analítico. Analítico. 2 métodos, gráfico y analítico. El método gráfico lo vamos a ver, podemos verlo ahora, sí, con una fuerza. Y el analítico también, haciendo uso de seno y coseno, ¿sí? Y tangente. Así que los métodos, ¿cuántos son entonces? Para hallar la resultante. ¿Cuántos métodos son para hallar la resultante? 4, 3. 2. Acá está gráfico y analítico. Gráfico es mediante el uso de las escuadras, ¿sí? Y del dibujo técnico, y el uso de la escala de dibujo también. Por el método gráfico nosotros vamos a hallar la resultante, y también lo vamos a hacer por el método analítico, que es ¿sí? La sumatoria algebraica de las fuerzas sub I. Entonces, vamos a tener dos caminos. Uno es el gráfico y el otro el analítico. Y los resultados tienen que ser lo mismo, ¿sí? Los resultados tienen que ser lo mismo. Si hacemos, si usamos, digamos, los métodos que nos han venido enseñando en dibujo técnico, ¿no? Como el trasladar una paralela, el uso del transportador, ¿sí? O el semicírculo, como le llamen. Entonces, esto es lo lindo de la estática, que yo no me puedo equivocar, porque con un método voy a llegar a un resultado y con otro tengo que arribar al mismo resultado. Si los dos no son iguales, entonces tengo que buscar a dónde me equivoqué. Y eso me reduce totalmente digamos, el margen de error. Porque acá, si yo me equivoco, ¿sí? En calcular mal una viga, y se va a venir abajo la casa, y dentro de la casa hay gente, y voy a matar gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he dimensionado una pieza de la estructura mal. Entonces, es delicado el tema. Así que, por dos métodos, gráfico y analítico. ¿Qué es un equilibrante? Dice la pregunta 3. ¿Qué es un equilibrante? Está la resultante y está el equilibrante. ¿Qué es el equilibrante? Cuando se calcula todas las fuerzas, todo el sistema de fuerzas para que tenga un equilibrio el cuerpo. A ver, volvamos al dibujo que les hace el profe ahí. Hay una fuerza acá, otra ¿Sí? fuerza acá, baja, y acá. ¿Esta qué es? Esta gran fuerza que les dibujo acá. Es de la casa. ¿Qué es?
La Este, fuerza. este es el resultante, ¿sí? Es la resultante o el resultado de qué? Con R, estamos favoreciendo la R. Y es la suma de esta fuerza 2, de esta fuerza 3. Yo todo este sistema de fuerza digo que es igual a una resultante. ¿Sí? Y después, allá de esta resultante, yo voy a calcular la fundación. ¿Sí? La fundación tiene que ser de tal manera que me equilibre. ¿Sí? Si esta resultante vale 100 toneladas, este equilibrante, ¿cuánto tiene que valer? 100 toneladas. 100 toneladas. Por eso se llama equilibrante, que equilibra. X quiere decir igual, ¿sí? Equilátero, que es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. X quiere decir igual. Entonces, esto tiene que ser 100 toneladas. La equilibrante es una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. La flechita me da el sentido, ¿sí? La flechita es el sentido. De sentido contrario que se opone a esta resultante. Y más 100 menos 100 me va a dar 0 toneladas. Entonces acá mi edificio va a estar en equilibrio, ¿sí? ¿Qué es un equilibrante entonces? Es una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario de la resultante. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Cómo puedo hallarla? Bueno, vuelvo acá. Puedo hallarla gráficamente y analíticamente, ¿sí? Por dos métodos. Gráfico y analítico. ¿Cuál era el analítico? ¿Cómo? ¿Cuál era el analítico? Acá está el analítico. Ah, Resultante es igual a la sumatoria algebraica de las fuerzas sub I, que quiere decir que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 fuerzas. ¿Sí? Esta es la ecuación. ya entendí. Se le suma las fuerzas que tienen a todos, se le suma en conjunto y de ahí se encuentra el resultado. Exacto. ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos, chicos, con ustedes? No lo sé. Decían 40 minutos cada clase, creo. Sí. 8:25. Bien. Rápidamente, porque quedan 5, vamos a aislar una fuerza. Esta vamos a aislar. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta, ¿sí? Con la fuerza 1 de 10 toneladas. Fíjense que yo ya les he puesto, he hecho el uso de escala de fuerza y la fuerza 1 vale 10 toneladas. Yo no puedo resolverle así. Tengo que descomponer esta fuerza, ¿sí? La estática también usa dos métodos, la descomposición o la composición. Yo puedo tener esta fuerza así, o puedo tener, digamos, una fuerza así que voy a llamar fuerza 1X y una fuerza así que voy a llamar fuerza 1Y, porque está en el eje de las Y y esta está en el eje de las X. Bien, acá yo tengo esta fuerza, la fuerza 1 de 10 toneladas, y necesito descomponerla.
¿sí? Para eso yo voy a proyectarla. Voy a proyectar esta fuerza, voy a descomponerla y la voy a proyectar, ¿sí? Con una paralela, la voy a proyectar en el eje Y, acá, y la voy a proyectar en el eje X. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar fíjense, una fuerza que voy a llamar F1X, que no sé cuánto vale, y una fuerza F1Y, que tampoco ignoro cuánto vale. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Esto yo lo puedo sacar aparte. Lo voy a hacer más grande. Tengo Punto A y B. F1 igual 10 toneladas. ¿Sí? Y tengo acá esto, F1X, que no sé cuánto vale, y puedo decir que esto es esto también, lo traslado acá porque esta magnitud es la misma que acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esto sería F1Y, que no sé cuánto vale. ¿Y qué me queda acá? Ah, sería el cálculo. ¿Qué me queda acá? Eh, Un Cateto triángulo adyacente con como. ¿Mm? triángulo. Un Esto es sobre el triángulo, cateto adyacente un y cateto triángulo opuesto. rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Tengo un ángulo que vale 40 grados y acá voy a hacer uso de la trigonometría, ¿ok? Bien, yo cuando estudiaba, el profe me enseñó el truco del Sor-Cartoa. Sor-Cartoa. Si no se acuerdan, ustedes tienen que volver los apuntes de física. ¿Y cómo hago para calcular este? ¿Cómo hago para calcular Eh, F1Y? Cálculo de hipotenusa y ahí con cateto opuesto y cateto adyacente. Claro. Si quiero calcular Y, voy a usar el teorema, voy a usar el seno, ¿sí? Voy a Seno, decir que F1Y es igual al seno del ángulo por el opuesto, que el ¿sí? cateto adyacente. Por el opuesto que es F1Y sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El espera, el F1X Esta es la es en el hipotenusa. A, Esta es la hipotenusa, ¿sí? F1. sí, F1 de este en el Bien. A. ¿Qué datos tengo yo? ¿F1 lo conozco? Sí, Sí. ¿Y el seno del ángulo lo conozco? no. Sí, sí, seno de 40, sé qué ángulo es. Ah, Entonces estos dos datos tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar esto al otro multiplica. miembro, ¿sí? Eh, entonces, opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, voy a despejar. ¿Mm? ¿Y qué me va a quedar? A ver cómo lo resuelto ahí. Vamos a ir al apunte. Bien.
Bien, ahí les han dado un ejemplo que dice el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Bien, como esto es dato y esto es dato, esto es incógnita, yo voy a pasar esto que está dividiendo acá, ¿sí? A este miembro, y me va a quedar F1i, que es la incógnita, sobre igual a seno del ángulo por F1. O sea, F1i, ¿cuánto es el seno de 40 grados? ¿Tiene la calculadora por ahí? Ahí busco uno, espéreme. Eh, 0.58. ¿Sí? ¿Seno de 40 grados? Volví a hacer otra vez. Espera. A mí me da 0.58. Algo tenés mal ahí. Fíjate si tenés... Te voy a probar. tenés que poner seno de 40 igual. Seno de 40. Igual a... ¿Alguien más que esté con la calculadora? Tenemos que tener calculadoras, ¿eh? A mí me dio 0,642. Muy bien, tiene más números, pero vamos a usar 3 dígitos nada Sí, más. tiene más. Seno de 40 es igual a 0,642 por 10 toneladas, porque estoy reemplazando ya. ¿Cuánto me da por 10? $6.42 toneladas. ¿Sí? O sea que ya averigüé cuánto vale F1. ¿Sí? 6,42 toneladas. Ahora, ¿cómo hago para averiguar F1X? ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué parte de qué ecuación uso? Tengo que averiguar Tangente entonces. del ángulo. ¿Ah? Tangente del ángulo. Tangente. No, tangente no. Porque tangente es opuesto sobre Coseno. adyacente. Y puede ser opuesto sobre adyacente. Pero Ahí está, profe. si Ya estos me fueran dio. dos incógnitas, no podría. Tengo que ver los datos que yo tengo. Voy a usar coseno. Coseno del ángulo, entonces. Coseno, sí. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo es adyacente, ¿sí? El adyacente es este, F1X, sobre el radio, ¿sí? O la hipotenusa, que es F1. ¿Qué datos tengo yo? ¿Coseno sé cuánto es coseno del ángulo? Sí, porque sé el ángulo que es, coseno de 40. Este dato lo tengo, F1X, no, es la incógnita, porque no sé cuánto vale.
F1, perdón, sí, vale 10 toneladas. Entonces, perdón. Entonces, coseno del ángulo va a ser igual a adyacente, que es F1X, sobre el radio, ¿sí? O sobre la hipotenusa, que es dato. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Estos 3 puntitos quiere decir entonces, o luego. Voy a llevar este dato acá y me va a quedar la incógnita aislada y la voy a resolver. Entonces digo que F1X es igual a, ¿cuánto es coseno de 40 grados? 0,76. 0,76. ¿Ah? 0,76. 0,76. 0,76. 0,766 voy a usar. Voy a usar 3 por 10 toneladas. ¿A qué es igual? $7,76. 66. 7,66. Entonces fíjense, lo voy a hacer más grande acá. Yo tengo F1 es igual a 10 toneladas. El proyectado acá, ¿sí? Que va a ser F1X, es igual a 7,66 toneladas, que va a tener este sentido. Y F1I va a ser igual a 6,42 toneladas. ¿Sí? Y ahí tengo resuelto cuánto representa en magnitud cada resultado. ¿Por qué tengo que sacar en X y en Y? Porque después voy a sumar todas las fuerzas en X y me va a dar una resultante X. Voy a sumar todas las fuerzas, voy a sumar en forma algebraica, todas las fuerzas en Y y me va a dar una resultante en Y. Y ahí voy a hacer la inversa, la composición, porque después yo voy a tener una resultante que, por ejemplo, gráficamente no voy a saber cuánto va a valer. ¿Sí? Cuando yo sume todas las fuerzas en X y fuerzas en Y, me va a dar una resultante con un ángulo que tampoco voy a saber que lo voy a calcular, entonces voy a componer, voy a hacer la inversa. Así que vamos a jugar con esto. Con la descomposición, se llama esto, ¿sí? De una fuerza con un ángulo, o la composición, ¿sí? De una resultante a través de una o más fuerzas en X y en Y. ¿Sí? Bueno, hasta acá nomás. ¿Alguna pregunta de las otras clases o no? No, pero ¿usted sabe cuál es la clase que entregamos? ¿Usted sabe cuáles son las clases que entregamos? Estoy viendo ahí, no todos han entregado las clases, pero yo voy a ir, ahora voy a ir respondiéndole a las clases. De todas maneras, los que han enviado está registrado, están las clases, está todo. ¿Sí? Porque yo no me acuerdo si entregué hasta la clase 3. Y bueno, fíjate, habría que entrar. ¿Quién me habla? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está preguntando? Yo, Nahuel Galván Alexis, de Quinto Quinta. Bien.
¿Les ha llegado la clase 4 a ustedes o no? Sí. Bien, entonces está Nahuel, Abril, Caballeros, Ángel González, Sureda, Villagra, Riveros, Juliana Jiménez, y Tiara Amante. Bueno, como yo no los conozco muy bien, y vamos a la clase que viene, se levantan, se lavan la cara, se peinan así como yo, y quiero verle las caritas, ¿sí? ¿Estamos? Así, Sí, profe. ¿alguna otra pregunta? No. ¿Tiara? No, profe. Bien. ¿Abril? No, profe. Bueno, nosotros vamos a tener entonces los lunes. ¿Solo los lunes? ¿Ah? ¿Solamente los lunes? Sí, solamente los lunes. Yo estoy dispuesto porque nosotros, con ustedes yo tengo, a ver, les digo, tengo los lunes y los jueves, pero por disposición de la escuela es un día a la semana nada más. Yo no tengo problema de tener los jueves clase. Pero bueno, eso lo vamos viendo, lo vamos a consultar con el preceptor. Me parece muy poco, 40 minutos, ¿sí? Pero bueno, eso, yo no tengo problema, pero para hacerlo en orden y que no haya problemas, le preguntamos al preceptor y que él consulte ahí, pero si quieren podemos tener los jueves también, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Y a qué hora sería los jueves, profe? Tiene que ser en el horario que nosotros tenemos clase porque si no nos vamos a pisar con otro, porque yo tengo varios cursos, nos vamos a pisar con otros cursos, vamos a entrar en problemas, en colapso, ¿sí? Bueno, yo creo que estaría Los jueves yo tengo con ustedes de 7:45 a 9:05. Ah, lo mismo. Yo creo que está bien. ¿Está bien qué? En el horario. Los jueves. Bueno, yo no tengo problema, ¿sí? Vamos a preguntarle al profe Barría, porque por ahí le han puesto educación física a esa hora, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa. Pero tiene que ser en esos horarios. Hoy lunes tenemos de las 7 de la mañana, 7:05 a las 9:05. Perdón, a las 8:25. Y los jueves de 7:45 a 9:05. Quinto. Así que vamos a preguntarle y que él me confirme. El jueves nos juntaríamos entonces a la misma hora, 7:45, 8:25. ¿Sí? Tiene que ser esos 2 días porque Sí. yo tengo clases en otros horarios y ustedes le van a acomodar seguro clases en otros horarios y se va a entrar a complicar el tema. Y ellos han organizado, la dirección ha organizado los horarios y tenemos que ser respetuosos de eso porque si no vamos a entrar en un caos. Pero me gustaría tener ejercicios más complejos y yo le voy a mandar ahora al profesor el link de YouTube, ustedes vayan viéndolo,
porque vamos a hacer un ejercicio más complejo, ¿sí? O sea, lo vamos a ir complicando a esto, porque lo que se les da en las clases, en mi opinión, es muy básico, ¿sí? Porque nosotros ya en mayo habíamos, fíjense lo que van a ver en YouTube, lo hicimos en mayo con los chicos de quinto segunda. Porque el curso de ustedes se estaba organizando y no creo que no tuve muchas clases. Bueno, los dejo entonces, ¿sí? Sí. ¿Usted no avisa usted, profe? Sí, pregúntenle a ustedes, díganle que han charlado conmigo al profe Garrías a ver qué opina él, porque él está en contacto con la parte que organiza. Ok. Bueno, esta entonces clase está grabada y después ustedes tienen un grupo WhatsApp. Sí. Bueno, agréguenme al grupo WhatsApp, sí, que diga quinto quinta 2020, porque yo tengo otros grupos del año anterior, y mi teléfono es 15 21 15 40 21 12. 15 40 21 12, ¿sí? Para que yo así, ahí les adjunto, nos informamos por medio de eso, ¿sí? ¿Está el administrador del grupo por acá o no? Sí, profe, yo lo agrego. Sí, ahí está Tiara. Bien, así yo te paso el link a ustedes directamente y después ustedes me confirman, vayan viendo esa clase, así ya largamos un poco más en serio. Y vayan completando estos trabajitos que va quedando registrado cuando lo han presentado y todo, y bueno, lo vamos resolviendo acá también, porque es algo muy básico lo que les envían a ustedes. Bien, bueno, hasta luego entonces.